Habíamos visto que Alma y su equipo misional habían predicado entre los zoramitas. Hubo zoramitas que creyeron y se arrepintieron y fueron echados y llegaron a la tierra de Gersón. Esto había provocado algunas contiendas con los lamanitas y con la gente mala, inicua de los zoramitas, y Alma estaba afligido por la iniquidad de su pueblo, por las guerras que había habido, por la mortandad. Dice el último versículo del capítulo 35 de Alma: por tanto hizo que sus hijos se reunieran para dar a cada uno de ellos su encargo, separadamente, respecto de las cosas concernientes a la rectitud, y tenemos una relación de sus mandamientos que les dio, según su propia historia. Así que lo que tenemos es una historia de Alma contándole cosas, pidiéndole cosas, dando consejos a sus hijos, Elamán, Coriantón y Shiblón. Alma sigue la tradición de buenos padres que hubo en el Libro de Mormón. De hecho, las primeras palabras del Libro de Mormón empiezan con: yo, Nefi, nací de buenos padres y recibí, por tanto, alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre. Más adelante, en el libro de Enós, el primer versículo nos dice: he aquí, aconteció que yo, Enós, sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Tenemos también otros ejemplos, como por ejemplo al principio de Mosía, en el versículo 2, se nos dice que Mosía tenía que el rey Benjamín tenía 3 hijos, y les puso por nombre Mosía, Elorum y Elamán, e hizo que fueran instruidos en todo el idioma de sus padres, a fin de que así llegaran a ser hombres de entendimiento, y que supiesen concernientes a las profecías, etcétera, etcétera. Y durante una serie de versículos nos habla acerca de esto. Alma, sin lugar a dudas, era un buen padre. Él quería lo mejor para sus hijos. En el capítulo 36 tenemos a Alma contándole cómo fue su conversión con la visita del ángel, contándosela a su hijo Elamán. A veces podemos pensar si necesitamos una experiencia tan dramática, pero realmente no lo necesitamos así. Elder Bednar dijo una vez: para muchos de nosotros la conversión es un proceso constante y no solo un acontecimiento que resulta de una experiencia poderosa o dramática. En el capítulo 36, que es digno de estudio, podemos encontrar una serie de principios que utiliza Alma para enseñar a su hijo acerca de cómo fue su conversión. Os invito a que estudiéis el capítulo 36 de Alma y veáis esos principios. Algunos de ellos son: versículo 2, quisiera que hicieses lo que yo he hecho, recordando el cautiverio de nuestros padres. Y esto viene en relación con el capítulo 27 de Mosía, donde el ángel le pidió que recordara el cautiverio de sus padres. Otra cosa que hizo Alma para ser converso, para convertirse, versículo 4, y no quisiera que pensaras que yo sé de mí mismo. En el versículo 5 dice: ahora viene aquí te digo que si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel, Dios me ha hecho saber estas cosas, no por dignidad alguna en mí, es decir, el ángel no apareció porque yo fuera bueno. Y hemos visto que dice: si no hubiese nacido de Dios. ¿Qué significa nacer de Dios? El presidente Ezra Taft Benson dijo al respecto: una vez que hemos experimentado ese potente cambio, el cual se lleva a cabo sólo por medio de la fe en Jesucristo y de que el Espíritu obre en nosotros, es como si llegásemos a ser una persona nueva. Es así que el cambio se compara
con un nuevo nacimiento. Miles de ustedes han experimentado dicho cambio, han abandonado una vida de pecado, a veces pecados graves y desagradables, y al aplicar la sangre de Cristo en su vida, se han vuelto limpios, ya no tienen más disposición de volver a sus costumbres anteriores, son una persona nueva en verdad. Eso es lo que significa un cambio en el corazón. ¿Qué otros principios podemos encontrar en este capítulo que nos digan algo de cuál fue la actitud de Alma? Veamos un par de ejemplos. En el versículo 8 dice: «Mas he aquí la voz me dijo, levántate, y me levanté». Y más adelante, a partir del versículo 12, él comienza a hablar acerca de su sufrimiento. «Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. Sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades». Y más adelante, en el 17, dice que mientras así me agobiaba este tormento, me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. ¿Y qué hizo entonces? Versículo 18. Al concentrarse mi mente en este pensamiento, clamé dentro de mi corazón: «Oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que estoy en la hiel de amargura y ceñido con las eternas cadenas de la muerte». Así que vemos cómo Alma hizo una serie de cosas que todos podemos hacer: sufrir por nuestros pecados, acordarnos de lo que hemos hecho, clamar a Dios. Y luego vemos que más adelante él le dice a su hijo que a partir de ahí estuvieron predicando. Es decir, una vez que me arrepiento de hacer el mal, intento ya no hacerlo más. Entonces tenemos que Alma le entrega a su hijo Elamán los registros, los anales, lo que nosotros llamaríamos las escrituras, a su hijo. Y también le entrega una serie de símbolos sagrados y muy importantes, como son la liaona, como son las 24 planchas, lo que conoceríamos luego nosotros como las 24 planchas de éter, las planchas de bronce, los intérpretes, la espada de Labán. Todo esto le daba a Elamán la autoridad, el simbolismo para ser el nuevo líder del pueblo. Es en este contexto que Alma le dice a su hijo que estas planchas, las planchas de bronce y también las planchas de Nefi, que son las que ellos llevan, irán de generación a generación y que irán a todos los países, a naciones, a lenguas. Y le dice: quizás pienses que se me ha ido la cabeza. Y entonces le dice una escritura muy conocida: que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios, y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios, y por medios muy pequeños el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Por medio de cosas pequeñas y sencillas. ¿Qué cosas son esas? Tengo una queridísima amiga, Pili Monroy, que muchos de vosotros conocéis, que tiene algo que decir al respecto. Recuerdo cuando vine de la misión que mi obispo, en aquel entonces el presidente Morales, me entrevistó y entonces me dijo cuáles eran mis planes después de la misión. Pero él me dijo, después de la entrevista, de contarle mis metas, mis deseos, él me dijo: se pone Pili, pero para mantenerte siempre firme en el Evangelio es muy importante que todos los días leas las Escrituras. No dejes, por supuesto, de orar, pero sigue leyendo la Escritura diariamente. Gracias a que yo hice eso diariamente durante el resto de mis días, hasta el tiempo que llevo viviendo hoy, me he mantenido activa en el Evangelio y mi testimonio creció muchísimo, se mantuvo fuerte, porque después de una misión se tienen pruebas muy difíciles y las pasé, las viví. Por lo tanto, el hecho de que leyera la Escritura diariamente me aportó el beneficio espiritual que yo necesitaba
para mantenerme activa en el Evangelio. Gracias, Pili. En el versículo 8, Alma le dice a su hijo que estas escrituras han ensanchado la memoria de este pueblo. ¿De qué manera las escrituras pueden ensanchar nuestra memoria? ¿Qué bendiciones hemos recibido por leer, estudiar y aplicar las escrituras en nuestra vida? ¿Cuán importante es para nosotros estudiar las escrituras? ¿Lo estamos haciendo todos los días? Otra cosa importante es que Alma habla con su hijo Elamán acerca de la liaona, esa esfera o director que sirvió a sus antepasados para ser guiados a través del desierto. En el versículo 44, Alma le dice a su hijo: pues he aquí, tan fácil es prestar atención a la palabra de Cristo que te indicará un curso directo a la felicidad eterna, como lo fue para nuestros padres prestar atención a esta brújula que les señalaba un curso directo a la tierra prometida. Y ahora digo, ¿no se ve en esto un símbolo? Qué bonito, ¿verdad? El símbolo de la liaona que dirige según la fe y diligencia del que la lleva con las escrituras. Es un símbolo, una comparación muy bonita. Ya en el capítulo 38, Alma habla a su otro hijo, a Shiblón. Lo felicita por su fe. Es un hombre que ha predicado entre los zoramitas, que incluso ha sido apedreado y ha sido atado. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: y te he dicho esto, hijo mío, para que aprendas sabiduría, para que aprendas de mí que no hay otro modo o medio por el cual el hombre pueda ser salvo sino en Cristo, y por medio de él. He aquí, él es la vida y la luz del mundo. He aquí, él es la palabra de verdad y de rectitud. Esto me recuerda un poco a su hermano, a Elamán, cuando en Alma 37-35 le dice: oh, recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud. Sí, aprende en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios. Os invito a que busquéis estas palabras, que son un tema que se repite a lo largo de todo el libro de Mormón. Alma le dice a cada uno de sus hijos: te digo que al grado que guarde los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra, y si no guardas los mandamientos de Dios, serás separado de su presencia. ¿Podemos nosotros prosperar en la tierra? ¿Qué significa prosperar en la tierra? ¿Es algo solamente económico? Curiosamente te dice: si guardas los mandamientos de Dios, prosperarás en la tierra, y si no los guardas, serás desechado de su presencia. Si no guardando los mandamientos de Dios somos desechados de su presencia, entonces si los guardamos, estamos en su presencia. ¿Es eso lo que el libro de Mormón quiere decirnos con prosperar en la tierra? Yo creo que sí. Os testifico, mis queridos hermanos, de la importancia de estos capítulos. El libro de Mormón es un libro de sabiduría. Aprende sabiduría en tu juventud, hijo mío. Guarda los mandamientos de Dios, hijo mío. Sé digno, hijo mío. Atesora las escrituras, hijo mío. Son las palabras de un Padre amoroso. Las escrituras en general son también unas palabras de un Padre amoroso celestial que nos habla a nosotros. Y testifico de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.